envía esa bendición, envía esa paz a esos hogares, Dios mío, y a todas aquellas personas que también por medio de esta transmisión se conectan, Padre eterno. A ti sea la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así vamos a comenzar con un texto, un pasaje bíblico. Le invito, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia ahí, que pueda tomar su Biblia. Yo siempre le digo, a mí me gusta que las personas lean la Biblia, ¿verdad? Así que tome su Biblia y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, para comenzar. Juan 3:16. Una cita o un pasaje muy conocido. En ese vamos a estar meditando hoy. Dice ahí la palabra de Dios en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Un pasaje muy conocido. Que de tal manera, tanto fue el amor de Dios. Ese amor que Dios tiene por la creación, por su creación, ha sido de tal manera, se ha manifestado de tal manera, se dio a conocer de tal manera, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso consiste el amor de Dios, en que Él dio a su Hijo. Dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el amor de Dios. Decimos nuevamente, ¿cuál es el amor de Dios? Que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el amor de Dios. El amor de Dios, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque muchas veces nosotros malinterpretamos, malentendemos qué realmente es el amor de Dios, o qué representa el amor de Dios. Y a veces lo miramos desde el punto humano. Nosotros cometemos muchos errores a veces, y es que siempre tendemos a compararnos con Dios, y nos atrevemos a ponerle a Dios atributos humanos, y pensamos que el amor de Dios es como el amor humano, o lo que nosotros decimos que es el amor, lo que para nosotros representa el amor. Pero la verdad es que son cosas muy diferentes. El amor de Dios es santo, el amor de Dios es benigno. El amor de Dios no está afectado por sentimientos o emociones humanas. El amor de Dios es perfecto, que se dio a conocer, y es a través de que Él dio a su Hijo unigénito. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque decíamos que a veces hemos malinterpretado. Y llegamos a decir, llegamos a pensar, o llegamos a expresar nosotros y decir que si es un Dios de amor, que si realmente es un Dios de amor, Él nos tiene que amar tal y como nosotros somos. Y recurrimos a aquel dicho, ¿verdad? Que eso no está en la Biblia, sino que es un dicho. Creo que en el primer programa de esta emisión del Señor Somos los viernes hablamos un poco de eso, de que nosotros agarramos muchos dichos o frases comunes y llegamos hasta pensar que están en la Escritura o que son bíblicas, y muchas veces no es así. Y agarramos aquel dicho que dice: Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y entonces pensamos que por ese amor que Dios nos tiene, o que Dios, decimos nosotros que ese amor que Dios nos tiene, entonces Dios nos va a permitir que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Que Dios va a hacer caso omiso
por ese amor que Él nos tiene, que decimos nosotros que Él nos tiene, que va a hacer caso omiso de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras rebeliones contra Él. Pero eso es en nuestro concebir humano, eso es nuestros conceptos humanos, pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios no dice eso en ningún lugar. Si bien es cierto que Dios ama al pecador y aborrece sus obras, recordemos que nuestras obras son las que nos acercan o nos alejan de Dios. Y entonces nosotros decimos en nuestro dicho, no, pero si así como usted como padre, le preguntan a uno, le dicen a uno como pastor, pero imagínese usted como padre, usted cómo va a rechazar a sus hijos, aunque sean imperfectos, aunque cometan errores, aunque hagan cosas malas. Y en parte sí es cierto, pero yo soy humano y Dios es santo. Pero nosotros somos humanos y Dios es santo. Pero nosotros somos humanos y Dios es justo. Y la justicia le pertenece solamente a Él. La justicia, muy difícilmente las personas podemos aplicar justicia. ¿Por qué? Porque las personas nos afectan cuestiones, ¿verdad? Como el sentimiento, como las emociones, y muy difícilmente podemos ser justos. Mas Dios, decíamos que Él no está afectado por todas estas cosas. Dios es espíritu, dice la palabra. Dios es santo, también dice que es 3 veces santo. Entonces, Dios no se ve afectado por estas cosas. Y Él es justo para dar a cada uno el pago de sus obras. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? Ese amor de Dios, nosotros estamos equivocados. La mayoría estamos equivocados pensando que el amor de Dios nos va a nosotros, decíamos, o Dios va a dejar pasar por alto nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras ofensas y aún nuestras rebeliones. No, el amor de Dios se manifestó al mundo. El amor de Dios se dio a conocer ¿cómo? En que Él dio a su Hijo unigénito por nosotros, que siendo pecadores, dice la palabra que si habrá alguno que dice que tenga el valor de dar la vida por un justo, mas Dios dio su vida por nosotros aún siendo pecadores. Dios dio su vida por nosotros aún siendo malos. Ese es el amor de Dios que ya se manifestó. En eso consiste el amor de Dios, en que Él dio a su Hijo. Porque dice allá en 1 de Juan 4:19 que Él nos amó primero. Él nos amó antes de que nosotros le conociéramos. Nosotros no habíamos ni nacido cuando Jesús vino a la tierra y puso su vida, dio su vida, ofrendó su vida por nosotros. Entonces en eso consiste el amor de Dios. No va más allá. No, nosotros no le agreguemos, nosotros no argumentemos, nosotros no pensemos que el amor de Dios va a ir hasta allá, hasta el punto de que nosotros podemos hacer lo que queramos, podemos vivir como queramos, y como Dios es amor, y como Dios es bueno, y como Dios es misericordioso, entonces Él no nos puede condenar, porque eso es lo que muchos argumentan, eso es lo que muchos piensan, eso es lo que muchos divagan en su mente, creyendo que de esta manera trabaja el amor de Dios. Pero Dios no es así. Él ya manifestó ese amor. Él ya dio a conocer ese amor a través de su Hijo unigénito, cuando Él lo dispuso para que fuera crucificado en el madero. Él expresó todo el amor que Él podía expresar por nosotros, ya lo expresó. Todo lo que tenía que dar por nosotros, Él ya lo dio. Nosotros no podríamos estar esperando más de Dios. Nosotros no deberíamos estarle pidiendo más a Dios, más al Señor, porque Él ya lo dio absolutamente todo. ¿Qué es lo más que una persona puede dar? ¿O qué es lo más que alguien podría dar por otro? Su propia vida. Su propia vida. Y antes, este Dios, este Hijo de Dios, antes de venir a esta tierra, primero Él se despojó de su gloria. Primero Él se despojó de su gloria
luego viene aquí a padecer como cualquier humano. Y él le daba hambre, le daba sueño, como cualquier ser humano. Él tenía necesidades como cualquier ser humano. Incluso dice la palabra que unas horas antes de él ser entregado, que él fue a orar con sus discípulos, y dice que él oraba, dice, y era tanto la opresión y la aflicción, porque sabía que su hora ya se acercaba, la hora de ser entregado, que dice que él sudaba, dice, como gotas de sangre. La presión, la aflicción era tan intensa dentro de él. Él sabía lo que iba a pasar. Incluso él le dijo: Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, que pase, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. O sea, él prácticamente estaba diciendo: Señor, si fuera posible, Padre, si fuera posible que esta hora no llegara, si fuera posible que este trago amargo que tengo que tragar no me lo tuviera que beber, pues que no fuera así. Si hubiera alguna manera de impedir esto, pues que así sea. Porque claro, él conocía todas las cosas, él sabe, él en su anticipado conocimiento, él ya sabía lo que iba a padecer, él ya sabía lo que le iban a hacer. Y dentro de su cuerpo de carne, él estaba sintiendo todo eso. Si solo imaginémonos nosotros con una enfermedad, como nosotros nos sentimos: oprimidos, devastados, físicamente decaídos, débiles, moribundos, con una enfermedad. Al que le dio el COVID, los que vivimos algún episodio de COVID, lo tremendo que es. Imagínense con una enfermedad. Dice ya en Isaías que él llevó la enfermedad de todos. Él llevó las enfermedades de todos. Imagínese llevar sobre sí mismo las enfermedades de todo el mundo. Imagínese a veces con un problema, cómo nos ponemos a veces ansiosos, ya no podemos dormir por un problema que tenemos. Imagínese llevar las aflicciones de todo el mundo. Por eso dice que él sudaba como gotas de sangre. Era increíble la presión que él vivía, lo que sabía que iba a vivir. Entonces él se despojó de esa gloria para venir a padecer. Y nosotros, ¿verdad? Siempre hablamos, claro, eso fue el padecimiento más fuerte. Cuando fue crucificado en la cruz, cuando le enterraron los clavos, le pusieron una corona de espinos, le enterraron una lanza. Pero el padecer de Jesús, el padecer de Cristo no comienza desde ahí. Comienza desde que él era perseguido, desde que él comienza a predicar el evangelio de salvación, cuando él comienza a avergonzar a todos aquellos religiosos que vivían su vida de una manera religiosa, y él era apedreado muchas veces. Desde ahí comienza a padecer. De que él comienza a ser apedreado, comienza a ser señalado. Sus hermanos, dice la Escritura, no creían en él. Incluso sus hermanos, incluso sus hermanos sabían que lo seguían a él para matarlo. ¿Y sabe qué hicieron sus hermanos? Le dijeron, pues, él sabía que en Jerusalén lo buscaban para matarlo, y sus hermanos le dijeron: mira, nadie es profeta en su propia tierra. Y ahí viene ese dicho, ¿verdad? Muy conocido. La verdad que nadie es profeta en su propia tierra, porque no te vas a Jerusalén y te vas a conocer allá. Porque sabían que lo perseguían. Jesús era una vergüenza aún para sus hermanos por las cosas que él predicaba, porque se rebelaba contra los religiosos de ese tiempo. Imagínense hasta de sus hermanos. Era menospreciado él. Fue desconocido, dice allá en el libro de los Salmos, desconocido aún de sus propios hermanos. Entonces miremos desde dónde comienza la aflicción de Cristo, desde dónde él comienza a padecer. Era apedreado, era perseguido, era señalado. Luego, cuando él sabe que está a pocas horas de ser entregado, sus discípulos huyeron, sus discípulos se escondieron. A los que él consideraba pues sus más cercanos, sus amigos,
comenzaron a huir y lo dejaron solo. Claro, y después viene la crucifixión, ¿verdad? Pero aún antes de eso, dice que le escupían, le insultaban, se burlaban de él, le abofeteaban. Dice que le cubrían la cara y le golpeaban en la cara y luego le quitaban la cobertura que tenía sobre la cara y le decían, pues profetiza quién te golpeó. O sea, adivina pues quién de nosotros te golpeamos. Lo latigaron y luego pues su crucifixión. Entonces nos damos cuenta cuánto realmente padeció el Hijo de Dios. Él ahí está mostrando su amor. Él ahí manifestó su amor. Él ahí dio a conocer su amor. ¿Qué más le podemos pedir a Él? ¿Cuánto más amor le podemos pedir a Él? Fíjame, creo que es suficiente el amor que Dios ha mostrado ya por la humanidad. Es suficiente ya el amor, como Dios ha expresado su amor, dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para todo aquel que crea esto, a lo que Él vivió, a lo que Él padeció, y el que le cree, le sigue, y el que le cree, vive para Él. No solamente creer es decir, no, yo sé que existe un Dios, yo sé que Él murió, yo lo he visto ahí en las películas en Semana Santa, ahí lo he visto yo donde cómo lo crucificaron, pobrecito, cómo lo agarraron, pobrecito todo lo que le hicieron, qué barbaridad, esos son unos animales, son unos salvajes, pero nosotros le seguimos crucificando, nosotros le seguimos lastimando. Qué barbaridad esos judíos, cómo despreciaron. Por eso dice la Biblia ahí que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Van a creer que no van a conocer al mismo Jesús, no van a conocer al mismo Mesías que vino ante ellos. Lo mismo hacemos nosotros, no le creemos, le rechazamos, no le buscamos, hacemos caso omiso, nos hacemos los sordos. Cuando nos hablan de la palabra, nos hablan conforme a la verdad de la palabra, decimos que nos están juzgando, que nos están criticando, que nos están señalando. Lo mismo hacemos, lo mismo que hicieron en aquel tiempo, lo mismo estamos haciendo nosotros ahora. No le estamos reconociendo, le estamos rechazando. Realmente no estamos aceptando el amor como Él pensamos o queremos que el amor de Él sea como nuestro amor humano, yo le decía, ¿verdad? Y nos comparamos. Nosotros no amamos a nuestros hijos muchas veces. Lo que nosotros decimos que es amor, para nuestros hijos es alcahuetería. Eso es, y eso es lo que queremos nosotros, que Dios sea con nosotros. Que Dios sea alcahuete, o alcahueto, como decimos nosotros, ¿verdad? Los hondureños. Que nos deje pasar todo sin castigo, que nos deje pasar todo sin reprensión, que nos deje pasar todo sin consecuencias de lo malo, de nuestros malos actos, de nuestras malas decisiones, de nuestras rebeliones, de rechazarlo a Él. Ahora, aquí sí lo voy a poner desde un término humano, ¿verdad? Porque no en todos los términos podemos compararnos con Dios. Y esta no es una comparación con Dios, esto es que nosotros meditemos un poco cómo nos sentiríamos nosotros. Imagínense que viviendo en la misma casa con nuestros hijos, y un día reprendemos a nuestros hijos y nuestros hijos nos dejan de hablar, nuestros hijos nos dejan de saludar, nuestros hijos nos dejan de abrazar, en fin, nuestros hijos se vuelven completamente indiferentes y viviendo en la misma casa. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos? Eso mismo hacemos nosotros con Dios. Eso mismo hacemos nosotros para con Dios. Nos volvemos completamente indiferentes. Él creó todas las cosas. Él nos da el aire para respirar. Él nos provee para que tengamos un trabajo. Nos provee para nuestras necesidades básicas.
Él nos da el agua, nos da el sol, nos da la lluvia, Él nos da todo. Y nosotros nos hemos vuelto indiferentes. Y nosotros estamos esperando que Dios solamente nos alcahuetee. Queremos hacer lo que a Él no le agrada. Queremos andar tras nuestro propio pensamiento, tras nuestra propia forma de ver las cosas, de percibirlas. Y queremos que Dios pues no se enoje, queremos que Dios esté bien tranquilo. Queremos que Dios como si nada. Queremos que cuando nos vayamos de este mundo, que Dios abra ese libre acceso para estar allá en la presencia de Él. Pero lamentablemente eso no es así. Lamentablemente, si nosotros hemos creído eso, estamos muy equivocados. Porque de Dios no hay quien se escape. Porque Dios, dice la misma Escritura, que Dios no puede ser burlado. Dice Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si con dificultad se salva el justo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mire, de Dios no hay quien se escape. Dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Dios comienza primero su juicio por su casa, por la iglesia. Y luego siguen los que no, y luego será con aquellos, y luego el Señor se las verá con aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Porque decíamos, Dios es justo. Porque Dios no puede ser burlado. Así como hay juicio para la casa de Dios, así también hay juicio para aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Así que si usted que nos está viendo, o usted que me está viendo, ha sido de los que una vez dice, no, es que ir a la iglesia no es necesario, basta con solamente creer a Dios, yo a Dios aquí lo tengo en mi corazón. No es necesario ir a la iglesia, Dios está en todas partes. Dice la palabra que Él es Él, o uno de sus atributos, ¿verdad? Es que Él es omnipresente. Él tiene la facultad de poder estar en todos lados, pero el hecho de que esté en todos lados no significa que nos esté respaldando en todo. El hecho de que Él esté en todos lados no significa que todas las cosas le estén agradando a Él, que lo que esté aconteciendo en aquel lugar sea aprobado por Él, que lo que esté sucediendo en aquel lugar con aquellas personas sea del agrado de Él. Eso no significa eso. Cuando la palabra lo define a Él como omnipresente, que Él está en todos lados, es que Él puede, dice allá en el libro de los Proverbios, que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo. O sea que no hay cosa que delante de Él pase desapercibida. No hay cosa que pase debajo de este cielo que Él no la conozca. No hay cosa oculta, dice la Escritura, que no haya de ser manifiesta en su presencia. A eso se refiere. No se refiere a de que como Dios está en todos lados, entonces no es necesario ir a la iglesia. Porque aquí dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si con dificultad, dice el 18, el justo se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo no es porque nunca se equivoca. No. Es porque está siendo justificado por Dios. Es porque ha buscado y se está esforzando en la palabra de Dios para ser justificados. Porque por medio de Él somos justificados. Esa es la diferencia de buscar a Dios. Todos somos pecadores. Ay, hay gente que se agarra de eso. Es que todos somos pecadores. Pues sí, todos somos pecadores.
Pero hay pecados de muerte y pecados no de muerte, dice la palabra. Y los pecados no de muerte son los que son justificados por Dios. Aquel que se ha guardado para separarse de los pecados de muerte: fornicación, adulterio, asesinato, envidias, mentiras. Los que se han apartado de Dios, porque dice el primer mandamiento: y amarás al Señor con todas tus fuerzas, toda tu alma y todo tu corazón. No dice solamente amarás a tu Dios. No dice tendrás un sentimiento hermoso por tu Dios, tendrás un sentimiento bonito. No, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu alma, toda tu mente. Es amarlo con todo nuestro ser, es vivir para Él, es dar nuestra vida para Él, es desvivirnos para Él, no para las cosas de este mundo, no para las cosas pasajeras de este mundo, no para los logros personales de este mundo, es de vivirnos para Él. Eso es el primer mandamiento, eso es amar al Señor tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma. Eso es amar a Dios. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amar al prójimo, y nosotros cuando hablamos nos referimos de amar al prójimo, ¿verdad? A veces lo tomamos solamente de la ayuda que podemos dar al prójimo. No, dejar la envidia, dejar las amenazas, dejar las mentiras, ser, dice la palabra, ser honestos unos con los otros, amándonos unos a otros, prefiriéndonos unos a otros, no mintiéndonos, no defraudándonos unos a otros. Eso es el amor al prójimo también. Eso está contemplado dentro del amor al prójimo también. No solamente lo que le puedo dar económicamente, no solo lo que le puedo dar materialmente, sino también con todas esas cosas que tienen que ver con mantenernos íntegros para con nuestro prójimo. Entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde aparecerá el que se apartó de Dios? ¿A dónde aparecerá el que se goza, el que permanece en su pecado, el que se deleita en el pecado? ¿A dónde aparecerá? Si con dificultad el justo, si con dificultad el que está luchando ahí para mantenerse en el Señor, si con dificultad el que está ahí luchando para hallar gracia delante de Dios, si con dificultad el que está luchando contra el pecado, el que se está privando de tantas cosas para poder dar su tiempo al Señor, poder dar su vida al Señor, poder dar sus recursos al Señor. ¿A dónde va a aparecer el impío y el pecador si con dificultad se va a salvar el justo? Si el juicio empieza por la casa de Dios. Entonces esto no tiene que llamar la atención sobre esto. Es necesario obedecer al Evangelio de Dios, porque Él ya dio todo por nosotros. Él ya expresó su amor en la cruz. No estemos esperando más amor. No estemos esperando que Dios nos va a alcahuetear, que Dios a última hora se va otro término que nosotros usamos es: Dios es el que juzga, Dios es el que me va a juzgar. Cuando el libro de Apocalipsis habla de juzgar, es una palabra griega que quiere decir va a emitir sentencia, porque hay un juicio, ¿verdad? Está la parte oral de un juicio. Un juicio contempla muchas partes, y está la parte o el juicio oral, ¿verdad?, donde va el acusado, va también los que le acusan, y va la parte acusadora y va la parte defensora. Pero esto que se refiere el libro de Apocalipsis, cuando todos vamos a ir a juicio, ya habla de emitir sentencia. O sea, ya no se va a escuchar argumentos: no, señor, es que ahí me dieron mal testimonio; no, señor, es que mi mujer se metía a celos;
No, Señor, es que mi marido era muy celoso. No, Señor, es que yo una vez vi ahí y cómo las cosas se hacían y no me gustó. No, Señor, es que la persona que a mí me invitaba no le creía que era cristiana. No, ahí no va a haber excusa, ahí es emitir sentencia. O sea, ahí ya es solamente cuando el juez dice, en un juicio terrenal, ok, bueno, pues se desarrolló el juicio, ¿verdad? Y oral, y entonces programamos una cita, programamos la próxima cita para emitir sentencia. Entonces ya ese día ahí nadie va a hablar nada, nadie se va a justificar, nadie va a argumentar nada. Ese día solo es para emitir sentencia. El juez ya determinó. El juez ya decidió cuántos años de condena le tocan a esa persona. Entonces lo mismo en este juicio de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se va a emitir sentencia. Ok, por cuanto desobedeciste al Evangelio, te toca la condenación eterna. Ok, por cuanto recibiste el llamado y no lo atendiste, te toca la condenación eterna. Eso es. No es que nosotros vamos a ir a argumentar. No es que nosotros vamos a ir a exponer allá. No es que nosotros vamos a ir a lo que siempre hacemos, ¿verdad? Acusamos a otras personas, le echamos la culpa a otros para nosotros querernos justificarnos. Y eso es lo que nosotros hacemos siempre. Cuando no queremos nada de Dios, le echamos culpa a otro para nosotros justificarnos, pero eso en Dios no tiene cabida. Bueno, es que ni en las leyes humanas eso no tiene cabida. Alguien simplemente es el hechor del acto criminal, entonces en el Señor también el que va a pagar la sentencia es el hechor del acto criminal. La vez pasada me subieron unos niños y íbamos a transportar unos niños en un carrito de paila. Yo iba manejando y entonces una hermana, se subieron unos niños, ¿verdad?, a la paila. Mi hermana le dije yo, siéntemelo, y me los pide que vayan bien sentaditos, porque el que va a ir preso soy yo, porque el que maneja es el que va preso. Ahí pueden ir cuantas personas sean. No, es que él me iba distrayendo, es que él me iba enseñando el celular, es que él me iba... No, es el que maneja, el responsable. Y nosotros somos los que manejamos, los que decidimos por nuestra propia vida. La salvación es personal. Lo peor del mundo nos puedan haber hecho, y no hay justificación delante del Señor, porque esta salvación es personal. Porque aquí cada quien, como decimos nosotros en nuestro lenguaje popular, cada quien salva su pellejo. Entonces, ¿qué más amor le podemos pedir al Señor? El Señor ya lo dio todo, Él ya mostró su amor. ¿Qué más le podemos pedir a Él? ¿Qué más podemos esperar de Él? Entendamos esto. Él ya nos amó. Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en el Evangelio, el que le crea a Él, crea su palabra, le sigue, viva para Él, tenga la vida eterna. Ese es el mensaje que predicamos. Esa es la invitación que hacemos a todo aquel que no ha venido a Cristo, y a todo aquel que ya vino y está creciendo en la gracia, que siga creciendo y siga entendiendo el amor de Dios. Y a los que estamos perseverando en la gracia, que sigamos perseverando. Dice la Escritura que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que perseveremos en este amor que Dios ya ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él ya nos amó, Él ya demostró su amor, Él ya manifestó su amor por nosotros. Así que damos gloria al Señor en esta noche por la palabra que Él nos ha permitido compartir. Les recuerdo, si usted no tiene donde congregarse o ha sentido el deseo, hágalo con nosotros. Iglesia Puerta Estrecha, Ministerio Pentecostal en Barrio Camposol de esta ciudad de Choluteca. Ahí está mi número para que usted me contacte. Si vive largo o retirado de Camposol y usted necesita transporte, le ayudamos que usted llegue, no se preocupe. Así que ahí está nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, Iglesia Puerta Estrecha Choluteca, ambos con ese nombre. Así nos puede encontrar
Así puede ver usted también las prédicas, ¿verdad? Usted puede revisar la página de Facebook, el trabajo pues que la iglesia está haciendo, lo cual es para la gloria y honra del Señor. Y así vamos a hacer una oración para despedirnos en esta noche. Y nos encontramos mañana, también nuestro programa del Señor Somos, con ese mensaje, ¿verdad?, enfocado a la juventud. Y vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y Dios, creador de los cielos y la tierra, santo, poderoso y sublime es tu nombre. Y nosotros hemos creído en ese nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre predicamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual, Señor amado, sea para salvación de todos aquellos que la escuchan y lo reciben en su corazón con fe. En el nombre de Jesús, Dios mío, nos despedimos hoy a esta hora, pero oramos para que tu presencia vaya con nosotros, para que tu presencia, tu palabra, Dios mío, haya entrado en esos hogares y en la vida de todos aquellos, Dios mío, que la han recibido, aquellos que están, Dios mío, también por medio de la transmisión de la página de la iglesia. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Dios mío, también bendice sus hogares, bendice sus vidas, Dios mío, bendice sus trabajos, sus negocios, sus proyectos, todo, Dios mío, en el nombre de Jesús, sea bendecido por tu mano poderosa y sea prosperado, Dios mío, por medio de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, por nuestra ciudad. Te pedimos, Dios mío, por nuestro departamento, por nuestro país, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú puedas traer paz, Señor, entre la población, que tú puedas traer, Dios mío, en el nombre de Jesús, discernimiento, sabiduría, misericordia, Dios mío, en la mente de las autoridades y los gobernantes, Dios mío, para siempre velar de aquel, Dios mío, para estar siempre a favor de la causa de aquel que está en desventaja, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que tú haces. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así pues, nos despedimos de este su programa del Señor Somos. Que Dios me le bendiga.